Mi primera experiencia fue cuando me invitaron a trabajar aquí, cuando yo estaba estudiando en la universidad. Ese momento de mi vida era estresante, frustrante, se me venía el mundo abajo porque terminé la preparatoria y mi sueño era estudiar la universidad y ser maestra. Entonces en ese tiempo vivía mi papá y él me dijo, está bien, yo te apoyo, vamos a la universidad. Fui a la universidad y pues fue muy cara. Solamente pude pagar el primer mes o el segundo mes. Entonces comencé a vender pasteles, comencé a vender bollitos y no me salía para pagar la totalidad de la mensualidad. Y ahí me comentaban mis compañeros, hay una muchacha en el salón que se llama Milka, que ella trabaja en un programa de becas. Entonces yo me acerqué de esa manera a Milka. Milka, te pido información sobre la beca. Sí, me dijo, te voy a traer una hoja para que tú la llenes. Y sí, al día siguiente me llevó la hoja, llené mi información y a los días me dijo, oye, tu beca es aceptada. En ese momento pues di gracias a Dios y me puse muy feliz y lloré mucho. Y de esta manera pues me comenzaron a apoyar en la escuela y al tiempo me mencionaba ella, ¿te gustaría venir a colaborar con nosotros? Y le dije que sí, y ya fue como yo comencé a trabajar aquí en el centro. En ese tiempo, cuando yo entré a la universidad, no estaba cerca de Dios, y el estando aquí, pues sí influyó en muchos ámbitos de mi vida. Primero que nada, espiritual. Agradezco mucho porque me enseñaron, me instruyeron a ir por el camino de Dios y el que a mí me naciera de buscar de Dios, porque yo no tenía eso, yo no sentía ese amor por Dios y por las personas. Yo al entrar aquí miraba el amor con el que hacían el trabajo, construcción, cafetería aquí, y yo decía, wow, yo quisiera estar algún día como ellos, sentir ese amor. Entonces, pues sí fue un trabajo bastante pesado en mi vida. En lo profesional también, porque pues fue el apoyo económico y aquí sí nos brindan oportunidades para crecer más personalmente, el saber desenvolverme, el crecer, el tener iniciativa para ayudar a las demás personas. También el ver la necesidad que hay aquí en esta comunidad me hace caer en cuenta cuán bendecidos somos. Trato yo de presentarle a Dios a los estudiantes en mi trabajo. Eh, yo sé que quizás el apoyo es bajo y yo tuviera la oportunidad de trabajar en una institución como docente, pero amo aquí, amo estar aquí, amo a mis niños, amo el que tengamos actividades, amo el explicarle a un niño, el estar con él, acompañarlo.